Ahora vamos a hablar un poco de la función range o rango. Esta nos permite crear una secuencia de números o de valores que tienen un principio, un fin y un salto. Aquí podemos ver un ejemplo cercano de lo que sería un rango. Yo podría utilizar la función rango, que se escribe de esta manera, range o range o como lo pronuncien, y le indico un número, por ejemplo el 6. ¿Qué quiere decir este 6? Que va a crear 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos 6 elementos siempre van a empezar desde la posición 0 o con el valor 0. Con ese valor 0, ¿por qué? Porque dije son 6 elementos y como es una lista de valores numéricos, él va a empezar desde 0. Lo otro es que como son 6 elementos empezando desde 0, pues va a llegar hasta el 5 porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Ok? Entonces vamos a crear un rango de 6 valores para que veamos el ejemplo en funcionamiento. Acá voy a decir que tengo una variable llamada rango y la voy a igualar a la función y le voy a decir quiero 6 elementos, 6 datos y acá voy a imprimir esos elementos. Si ejecuto acá, vamos a tener como resultado aquí un rango. Miren que ahí me dice, es un rango. Simplemente es un rango. Pero si yo quisiera extraer, digamos, los valores que hay dentro de ese rango, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a convertir esto en una lista de elementos para que me muestre qué hay dentro. Si ejecuto me dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí vimos los elementos que hay dentro de ese rango de valores. Ahora, vamos a irnos nuevamente a la explicación. Entonces aquí podemos ver esos valores. También yo puedo agregarle a esa función de rango el primer número desde el cual quiero empezar y el número en el que quiero terminar o el número de elementos con los que quiero terminar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo 1 y 7, lo que quiere decir es que empieza desde 1 y son 7 elementos. Entonces, en funcionamiento sería algo como esto. Yo quiero que empiece desde 1 y quiero tener, por ejemplo, 6 elementos. 6. Para hacer el ejemplo exacto con la imagen, vamos a decirle 7 elementos. Si yo ejecuto, acá me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿qué sucede aquí? Resulta y acontece que aquí yo no veo 7 elementos. Realmente hay 6 elementos. Esto es debido a que ese 7 ya no son cuántos elementos quiero, sino dónde se detiene. Es decir, si yo ubico el 7 solito, lo que va a pasar es que me va a imprimir desde el 0 hasta hasta 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si yo le digo, yo quiero que empieces desde el 1 y tu límite sea el 7, él lo que hace es decir que va a empezar desde aquí, incluyendo ese número, y el límite 7, es decir, el límite no se imprime, es decir, que va a llegar hasta el 6. Si yo le digo 8, va a llegar hasta el 7, porque su límite es el 8 y ese 8 no se imprime. Ok, entonces vamos a ver acá. Eso es lo que sucede. Dije 7, pero él llega hasta el 6 porque el 7 es su límite. Ok, ahora, yo también puedo utilizar acá dentro de mi sistema, digámoslo así, puedo utilizar en vez de un rango que va de uno en uno, yo podría utilizar básicamente, vamos a borrar aquí un poco, ¿ok? Podría utilizar un salto, es decir, hay un inicio, hay un lugar donde se detiene y hay un salto. Entonces, aquí vemos esos tres parámetros. Inicio, por ejemplo, desde 0. Quiero que el límite o se detenga en 10 y quiero que salte de 2 en 2.
sea, que muestre de 2 en 2 valores. Esto lo que va a generar internamente es toda esta lista que ustedes ven acá. Toda esta lista. Su límite es 10. Pero, ¿cuál es la salida? Cuando yo vaya a imprimir, lo que va a pasar es que él va a empezar desde 0, como efectivamente le dijimos. Va a llegar a su límite que es 10, como efectivamente le dijimos, pero se va a saltar de 2 en 2. Entonces él va a venir a decir, imprímame el 0, que fue el primero que le dije, sáltese 2. Entonces ya no imprime el 1, sino que se va hasta el 2. Luego no imprime el 3, sino que se va hasta el 4, luego hasta el 6, luego hasta el 8 y no llega hasta el 10 porque el 10 es el límite. O sea que imprime 2, 4, 6 y 8. Vamos a ver ese ejemplo. Entonces acá le voy a decir, empiece desde 0, su límite es 10, es decir, no lo imprima y vas a saltarte de 2 en 2. Entonces si ejecutamos, vamos a encontrar 0, 2, 4, 6 y 8. Y si nos vamos hasta 12, siendo 12 el límite, llega hasta 10. ¿Por qué? Porque 12 no lo puede imprimir debido a que es su límite. Entonces, aquí vemos este rango que nos permite crear valores y poder, digamos, crear una lista de ellos. Esos valores se van a poder recorrer y demás. Y con esto podemos avanzar. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que yo puedo crear valores, digamos, invertidos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo los valores de 0 a 5, por ejemplo. No me voy a saltar en este caso. Voy a poner 0, 5, voy a ejecutar y aquí los veo. Si yo, por ejemplo, acá le digo, por ejemplo, menos 1, entonces voy a ejecutar. Miren que él lo que hizo fue simplemente no tener en cuenta ese salto. O sea, estoy intentando saltarme, pero aquí en este caso no va a tener en cuenta saltarme. Si yo le digo 5 es mi inicio y mi final es 0, estoy invirtiendo todo. Si yo ejecuto aquí, miren que me aparece de esta manera. O sea, invertí todo el proceso. Inicio 5, su límite es 0 y aquí pues estoy invirtiendo, digamos, los procesos. Si yo borro esto y lo ejecuto, miren que acá no va a aparecer. Este negativo indica primero que estoy invirtiendo, ¿sí? Digamos, o ubicándolo de menor a mayor. Y así también me funciona para ubicarlos de forma descendente. Eso también lo puedo hacer dentro de la estructura de rango en Python.